Hoy quiero tocar un tema que siempre toco, siempre se trata de lo espiritual. A mí siempre me gusta hablar sobre lo espiritual y preguntarnos si hemos salido realmente de las religiones. Se ve muchas personas hoy en día sumisas dentro de lo que es los ritos que se hacían en el antiguo pacto, no comprendiendo realmente lo que se vino a hacer en el nuevo pacto, lo que vino a hacer nuestro Salvador en el nuevo pacto. ¿Qué trajo consigo? ¿De qué somos protagonistas? Y Él también, ¿qué vino a anunciar y qué vino a dejarnos? ¿Por qué nos dio libertad? ¿De qué se trata esa libertad? No una libertad, como dice Pedro, una libertad para que podamos justificarnos para hacer lo malo. Todo tiene límite. Pero es interesante y también es muy visto hoy en día que las personas que dicen que salieron del cristianismo, que dicen que entraron a las sendas antiguas, a las raíces hebreas, que lamentablemente muchos se pusieron a estudiar hebreo, profesorado de hebreo no está mal, pero tenemos que tener algo muy presente. El hebreo cuadrado está tan corrompido como, digamos, el español. Todo lo que Roma puso como palabras, oraciones o nombres en la Sagrada Escritura están tan corrompidas como el hebreo cuadrado. El hebreo cuadrado está hecho con algoritmos, está hecho para hacer cosas como falsos códigos de la Torá y todas esas cosas que hoy en día se está haciendo por medio de la cábala esotérica y todo tiene su ocultismo encerrado. Bueno, sin ir más lejos, entonces yo quiero arrancar desde que nosotros no tenemos que ver en estudiar, más allá de que por ahí muchas palabras hebreas nos dejan más clara la respuesta o la oración realmente que lo que quiere decir la escritura, ya que está corrompida en su totalidad por oraciones y palabras greco-romanas, latinas. Pero es importante entender una cosa: nosotros tenemos que ir por lo espiritual y no por los ritos. Hay personas que se sienten vacías, hay muchos que hoy le dicen evangélicos, y bueno, está bien la palabra evangélico, porque muchos pretenden salir del cristianismo cuando en realidad no salen del cristianismo, y estudiar hebreo, decir que entraron a las sendas antiguas, pero siguen arrastrando consigo las cosas del cristianismo, y al mismo tiempo se meten al judaísmo. Es decir, es una mezcla de las dos religiones, y al final no terminan aprendiendo nada. Es importante entender el simbolismo espiritual que tiene todo el antiguo pacto y quién es nuestro verdadero pacto hoy. Como dice Yahweh, en aquel día haré un pacto, no como dice como con la casa de Israel en el antiguo pacto. Él dice que pondrá su espíritu en nuestra mente y en nuestros corazones. Su espíritu. Hoy estamos caminando por medio de su espíritu. Antes se caminaba por medio de las obras de Moisés. La obra que era un tutor, que era la guía. Era perfecta las obras de la ley, de las ordenanzas de Yahweh conocida, bueno, como Torá, que significa instrucción, enseñanza, ordenanza, dirección, que es lo que nos hace caminar como caminó nuestro Salvador, que es hacer el bien. Ese es el fin de todo, hacer lo recto ante Yahweh, amar la justicia por la fe y por medio del amor. Eso vino a ser nuestro Salvador. Trae la justificación por medio de la fe, la justicia y el amor. Por eso se resumen dos los mandamientos. Ahora, hay muchas personas que dicen, si yo no me congrego, estoy vacía. Me siento vacía. Necesito congregarme, necesito guardar el Shabbat, necesito guardar la fiesta. Pero ¿entendiste realmente qué es lo que simbolizaba las fiestas y el día de reposo? ¿Y qué significa realmente congregar? Primero que nada, sabemos que cuando se nos dice, no, porque hay muchos que toman el pasaje que dice, no hagan como muchos, que tienen como costumbre, dejando de congregarse. Congregarse no es ir a reunirte en un templo de piedra. Congregar, la palabra congregar significa reunirse. La reunión es en el lugar que sea. Puede ser tu casa, como se hacía antiguamente. Principalmente lo más bonito es estar reunido en nuestra casa. Ahora, si tenemos un lugar en donde se llama iglesia o templo y hay reuniones, lo importante acá es el mensaje que se lleva, no el lugar. Entonces, la costumbre que tenemos que tener de congregarnos es de reunirnos para hablar acerca de la palabra. De eso estaba hablando en ese tiempo, no dejando de congregarse, como mucho tiene por costumbre.
lo que pasa hoy en día. Hoy me estoy congregando a través de un mensaje, a través de las redes sociales. Pero sin embargo, este mensaje está llegando a varias personas. Y este mensaje está alimentando así a varias personas. ¿Por medio de qué? Del Espíritu. Entonces nosotros estamos reunidos por medio del Espíritu. En el mismo sentido. De eso se trata. Antes de hablar de la fiesta, porque es el tema que siempre estoy tocando en mi video, y cuando toco acerca de la fiesta siempre no lo hago en audio, sino que me muestro en persona, porque me gusta mostrarme también, para que muchos digan, bueno, la presencia vale mucho, lo sé. El tema que me gusta tocar y todo lo que voy a leer, lo voy a leer de una Biblia de Reina Valera. No tiene la tapa, pero es una Reina Valera de 1960. No hace falta que nosotros vayamos a una Torá, a una Tanakh hebrea restaurada, porque la disque Tanakh o la Torá hebrea son restauradas por unos hombres y pone sus conceptos de hombre abajo. En el glosario, cuando va a dar la explicación, la parte de abajo, también pone el concepto de hombre. Entonces, no tiene sentido. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Saber discernir el mensaje. Una y otra vez leer y discernir el mensaje. Para eso tenemos el Espíritu, que es nuestra guía, quien nos guía hacia toda verdad cuando nosotros pedimos discernimiento para poder entender lo que nos está transmitiendo cada mensaje. Entonces, podemos usar una Biblia, no importa si le digo Biblia, porque muchos me van a decir, no se dice Biblia, porque la palabra Biblia viene de... Tampoco podemos satanizar todo, porque Pablo dice, me he hecho débil a los débiles para ganármelos. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que hacernos débiles como los débiles para ganarnos los de a poco. Si nosotros vamos y le damos sólido a un bebé que toma leche, no lo va a comer, no puede, es muy chiquitito, simplemente toma leche. Pasa exactamente con las personas. No le podemos hablar en hebreo de golpe o explicaciones muy ya precisas, ya muy desarrolladas, porque todavía no lo van a entender. Es necesario que nos hagamos débiles, como dice Pablo. Y esto no para hacernos de los agrandados, porque conocemos la verdad. Al contrario, queremos ganar gente, es porque queremos que llegue al mismo conocimiento que nosotros llegamos. Y acá no se trata de subirme a un púlpito y hacerme de la agrandada, de decir, wow, qué conocimiento tengo. Porque en una parte Pablo dice que él recibió un aguijón y le pidió a Yahweh que le quite. 3 veces se le pidió para que le quite ese aguijón. Y incluso tenía un mensajero que lo abofeteaba a causa de su enaltecimiento. ¿Enaltecimiento de qué? De la palabra. Quizás él se enaltecía por haber conocido tantas revelaciones. Entonces le puso un aguijón en la carne. Bueno, hay mucho que se envanece por el conocimiento que tiene. Eso tampoco no es bueno. No es bueno. Nosotros tenemos que transmitir el mensaje porque también salimos del mismo pozo donde muchos hoy están. Y seguimos saliendo, seguimos aprendiendo, seguimos conociendo la verdad a través de revelaciones que reciben de otros hermanos, sean cristianos, sean de otras denominaciones. Yahweh siempre nos pone en el camino para seguir aprendiendo. Ahora, veo muchos pastores que hablan acerca del ayuno y a mí me gusta tocar el tema central, que es lo espiritual. O sea, es tan simple. Hay muchos pastores, por ejemplo, que dicen, no podemos hacer un ayuno de dejar de comer y de beber cuando nosotros queremos, sino cuando Yahweh nos da la orden. O no podemos hacer un ayuno y oración cuando nuestro pastor nos decide, sino cuando Yahweh da la orden. O voy y peco y cuando me arrepiento hago oración y ayuno. En primer lugar tenemos que tener en cuenta que en el antiguo pacto se afligía el alma, el cuerpo y el alma haciendo ayuno, dejando de comer y beber. Y es lo que hoy se repite, pero en realidad tenía un significado mucho más profundo. Y estamos hablando de lo espiritual. ¿Es dejar de comer y de beber? No, no se trata de eso. Porque hay otras personas que dicen, el verdadero ayuno se hace cuando dejamos de comer y de beber, y cuando sentimos debilidad en nuestro cuerpo, y cuando, sentimos ya como la garganta seca, como la lengua áspera, como que sentimos mal aliento. Estaba escuchando a un pastor que decía eso y decía, pero que está explicando, o sea, me reía porque suena medio tonto lo que está diciendo. ¿Será que el verdadero ayuno es el arrepentimiento? Digo yo, bueno, vamos a lo espiritual y vamos con la cita bíblica y la explicación. Porque hay otras personas que también dicen que el verdadero ayuno es cuando Yahweh lo manda y tiene que ser alimentos específicos. No es,
voy a dejar de comer y de tomar mi vida 3, 4 días, o 1 o 2 días, depende cómo me sienta. Y cuando Yahweh me da la orden de comer verdura, como verdura, cuando me da orden de comer fruta, fruta, y cuando tal bebidas específicas. O sea, Yahweh tiene que darnos la orden de qué comer, a qué hora, qué día, para poder arrepentirnos o para poder pedir una petición. ¿Está bien estas enseñanzas? No, no está bien. A Yahweh no le interesa que nosotros dejemos de comer. A Yahweh le interesa ver nuestro corazón, nuestro arrepentimiento. Y cuanto más antes nos arrepentimos y cuanto más antes ayunamos y oramos, eso es lo importante. Pero, ¿de qué forma ayunamos? ¿De esa manera? No. ¿Qué significa ayuno? Y para eso no tenemos que ir rápidamente corriendo a un strong hebreo. El ayuno viene de la palabra abstenerse. Abstenerse. Y la palabra abstenerse es justamente que nosotros tenemos que abstenernos de lo que la carne desea. Diariamente se hace el ayuno. ¿Por qué? Porque tenemos que abstenernos de lo que la carne anhela constantemente. Hay áreas en la vida nuestra que quizás pudieron haber salido muy fáciles, pero hay otras áreas que persisten en nuestras vidas, tal vez porque somos probados. Pero cuando somos probados y resistimos, no hacemos guerra contra el diablo, resistimos a las tentaciones que nos pone el diablo, somos liberados. ¿De qué manera? Porque resistimos. Resistir significa oponerse a lo que desea la carne, a oponerse a la tentación del maligno. Cuando huimos de la tentación no somos cobardes, somos fieles a Yahweh. Una vez aprobados, nosotros somos liberados. Entonces no tenemos que hacer guerra contra Satán, no tenemos que hacer una liberación espiritual como muchos pastores andan diciendo. La liberación está cuando nosotros ponemos de nosotros, con las fuerzas que Yahweh nos da a través de su espíritu, para poder resistir toda tentación y artimaña del enemigo. Una vez aprobado, somos liberados, somos libres, por supuesto. El enemigo no se va a quedar quieto. Constantemente estamos luchando, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las huestes celestiales, contra el reino de las tinieblas. Pero bueno, ahora vamos al ayuno. El ayuno entonces, ¿qué es? Hacerlo diariamente. Si yo quiero pedir una petición para que me vaya bien en el trabajo, en la escuela, en la universidad, por una enfermedad que quiero que sane. Si yo quiero hacer realmente oración, me encierro en mi aposento, como está escrito, y oro a mi Padre que está en lo secreto, y Él me recompensará en público. Pero cuando hacemos la oración, lo tenemos que hacer de corazón contrito y humillado, tanto para pedir perdón en arrepentimiento, no por lágrimas, sino desde el corazón. Tenemos que hacer oración. El ayuno es la abstinencia de la carne al pecado. Entonces, vamos a leer lo que dice en Isaías 58. Dice: el verdadero ayuno, clava vos el cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mi camino, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su ley. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Yahweh, porque dicen: ayunamos si no hiciste caso. Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Por qué dice eso? Porque no están haciendo correctamente las cosas como se debe. He aquí que para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, dice Yahweh, de que el día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaré esto ayuno y día agradable a Yahweh? ¿No es más bien ayuno el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errante alberga en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo los cubra y no te esconda de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, irá tu justicia delante de ti y el honor de Yahweh será tu retaguardia. Ahora, comer y beber el ayuno no, es dejar de hacer todo lo malo, es hacer el bien a los demás. Por eso digo, la palabra ayuno viene a abstenernos de los deseos carnales, y el ayuno es diario. No oprimir a mi hermano, no hacer lo malo,
a los demás, compartir el pan con el hambriento, porque si digo que soy seguidora del Salvador, de Ushua, pero no comparto el pan con el hambriento, entonces soy una mentirosa, no estoy haciendo bien las cosas. Entonces, ayunar de no mentir, ayunar de no hacer cosas vanas, eso se trata el ayuno. Es espiritual, no es dejar de comer y beber. Ahora, otro tema que me llama la atención es acerca de la inmersión. Hay muchas personas que dicen que tenemos que hacerlo de tal forma, echándonos para atrás, se tiene que hacer en un río correctamente, tenemos que hacerlo 7 veces, tomando el tema del profeta Nehemán, donde Elías dice que tiene que ir 7 veces al Jordán para quitarse la lepra que tiene. Entonces, muchos dicen que la inmersión se tiene que hacer de esa manera. Ahora yo me pregunto, ¿no conocen realmente la verdadera inmersión espiritual? ¿Qué realmente quiso decir cuando dice nuestro Salvador? Porque ¿de dónde toma ese pasaje? De que tenemos que seguir haciéndolo. Yo no digo que no tenemos que hacerlo. Si tenemos ganas de hacer tanto el ayuno, de dejar de comer y beber, no es un pecado, se puede hacer para afligir nuestro cuerpo. Pero ya mira el corazón de la persona. Por eso digo, no es necesario. Nosotros tenemos que ver lo espiritual. Ahora, queremos hacer la inmersión porque es hermoso, porque es mostrar que entramos al agua, quitamos las impurezas de nuestra vieja naturaleza y al salir del agua somos nueva criatura. Se puede hacer, por supuesto que sí, y lo hice, pero es necesario nacer de nuevo, pero es necesario saber qué es el nuevo nacimiento. Y muchas personas toman estas palabras que Yahushua dijo, le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces muchos dicen, si no te bautizás, muchos evangélicos y muchos mesiánicos dicen, si no te haces la tevilá, como dice en hebreo, si no te haces la inmersión, entonces no complementás, no estás completo. Si no guardas las fiestas, si no guardas el Shabbat, no estás completo. Entonces vas a ir a perdición. No sos un verdadero hebreo, no sos un verdadero israelita. Muchas cosas te dicen las personas, pero no entiendes el significado espiritual. Ahí estamos cerrando lo grande. Ahora está toda la respuesta y nosotros sabemos que nosotros fuimos lavados por la palabra. Nosotros fuimos lavados, como dice en Efesios 5, por la palabra. Y es importante ver lo que dice en Juan 7:37 en adelante, lo que dice nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque el que no nace de agua y del Espíritu, quiere decir que el que no recibe a Yahushua en su corazón, no puede recibir de su espíritu. Por lo tanto, no nació de nuevo. ¿Por qué? En Juan 7:37 dice, ríos de agua viva. El último y gran día de la fiesta, Yahushua se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyeren en él. Pues aún no había venido el Espíritu de Santidad porque Yahushua no había sido aún glorificado, pero él ya lo estaba anunciando. Entonces dice, el que cree en mí correrán de su interior ríos de agua viva. Entonces, ¿cómo nacemos nosotros de nuevo? Por medio de la inmersión física, no, por medio de la inmersión espiritual. Cuando aceptamos a Yahushua y aceptamos caminar como él caminó. ¿Cuál es el resumen de toda la palabra? El amor. Y es importante ver dos pasajes bíblicos, que lo dice Yahushua y que lo dice Pablo. Yahushua dice claramente que los mandamientos se resumen en 2. Amarás a Yahweh por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y te amarás a ti mismo como a tu semejante. En esos 2 se resumen los mandamientos. Es decir, que si hacemos el bien amando, no hay forma de transgredir la ley de Yahweh. Bueno, sí, somos imperfectos, por supuesto, está la carne, y ahí está el ayuno que tenemos que hacer con la carne, abstenernos de los deseos carnales. Ese es el verdadero ayuno, hacer el bien, ayunar de hacer las cosas malas, abstenernos de hacer lo que la carne desea. Entonces, siempre se va a enfocar en las cosas del bien, caminar por medio de la justicia, de la fe y el amor. Y lo dice claramente Pablo en 1 Corintios 13, la preeminencia del amor. Él dice claramente, si yo hablase en lenguas
humana, es decir, en diferentes idiomas para poder predicar la palabra. De eso está hablando, porque este pasaje tiene una controversia también muy grande. Y acá dice, y angelicales, no es hablar diferentes, una lengua extraña, angelical. Está diciendo, y mensajeras, palabras mensajeras que transmitan el mensaje de la palabra, por supuesto. Y dice, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Dice, y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios, toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiere todos los bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, todo lo que hacemos en lo ritual, tanto como... Es decir, todo lo que hacemos en lo ritual, tenemos profecías, llevamos mensaje, vemos a los necesitados, pero lo hacemos simplemente por obligación. Si no tenemos amor, todo esto viene a ser nada. Ahí está el resumen del amor. ¿En qué se basa los mandamientos de Yahweh? En el amor, en la fe, la justicia y el amor, que obra por el amor. Ambos obran por el amor. No hay más por qué complicarse la vida. Nos vamos a Juan 4, la samaritana. Vamos a tener un poco más claro también lo que es realmente nacer del agua y del espíritu. Dice, vamos a la parte 7, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Yahushua le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Yahushua y le dijo, si conocieras el don de Yahweh y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Dice. La mujer le dijo, amo, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Yahushua y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, amo, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Entonces, queda más claro quién es la fuente de agua viva que nos da la vida eterna. Yahushua. Yahushua es la palabra. Nosotros fuimos lavados por la palabra. ¿Quién es la palabra? Yahushua. Y recibimos de su espíritu para que cuando él suba al Padre, nosotros no nos quedemos huérfanos. Y su espíritu es el que nos está dando de beber, el que nos está dando ese alimento espiritual por medio de la palabra. Otra vez, ¿qué significa caminar en santidad y en obediencia? Caminar como Él caminó. Ahora, es necesario todos los ritos que muchos quieren hacer, porque se sienten vacíos. ¿Acaso no estamos llenos del espíritu de santidad? En resumen, en Isaías 58:13, después que sigue el ayuno, habla de la observancia del Shabbat. Fíjense que nuevamente se trata de la obediencia, que obra por el amor. ¿Por qué? Porque dice, si retrajeres, si parares, si retrocedieres, es decir, tus pies de hacer tu voluntad. La voluntad del hombre siempre va a ser, diciendo el espíritu de Yahweh, y las palabras y los caminos siempre van a ser vanos. Entonces dice, en mi día apartado, y lo respetase, y lo llamare delicia, glorioso de Yahweh, al día apartado, al séptimo día. Pero dice, no andando en tu propio camino, ni hablando tu propia palabra, ni haciendo tu propia voluntad. ¿Qué dice? Haciendo tu voluntad, hablando tu palabra, ni caminando en tus propios caminos. De eso se trata, otra vez. Cuando vino Yahushua y nos dejó de su espíritu, que es la fuente de agua viva, que recorre todo nuestro ser, que nos limpió de una buena vez, que somos inmersos por medio de su espíritu. Esa es la verdadera tevilá, la verdadera inmersión, recibir el espíritu cuando creemos en Yahushua. Entonces, si nosotros nos detenemos de hacer todas esas cosas, caminar
como queremos humanamente, hablando nuestras propias palabras vanas y haciendo nuestra propia voluntad vana, entonces vamos a seguir haciendo las cosas que Yahweh nos manda hacer. Y él dice, si te retrajeres en el día apartado de hacer todo eso. Hoy lo tenemos que hacer solamente un día, no, tenemos que hacerlo todo día. ¿Por qué? Porque Yahushua mismo dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo lo haré descansar. ¿Cargados y cansados de qué? De tanta aflicción de espíritu que no tiene sentido, de tanta aflicción de vanidades, porque nos cargamos de muchas cosas. Queremos materialismo, queremos fama, queremos dinero, queremos muchas cosas que no tienen sentido, que son apetitos de la carne. De eso se trata. Venid a mí que están trabajados y cargados, trabajados ¿de qué? De tanta vanidad mundana. Después están las aflicciones de la vida, por supuesto, las pruebas, los problemas familiares, los problemas económicos, situaciones que vivimos como seres humanos que somos y que nos toca vivir diferentes clases de pruebas. Él está ahí llamándonos para que nosotros reposemos en él diariamente. ¿Quién es nuestro verdadero reposo? Yahushua. No es un día, es todos los días. Asimismo, él fue nuestro Cordero inmolado, el Pesach o Pascua, conocido en el cristianismo. El Cordero inmolado que se dio por nosotros una vez y para siempre. Y nos libertó, nos hizo libre del pecado, de la esclavitud del pecado. No de la muerte física y de la carne, del apetito de la carne, porque el enemigo está ahí. Pero sí nos dio el espíritu para que podamos resistir y para que seamos justificados por medio de la fe, de la justicia, que obra por el amor. Jamás, panes y levadura, es quitar toda la levadura de nuestro templo, nuestra casa, la morada donde mora la presencia del Espíritu de Santidad. Entonces, si quitamos todo pecado, si hacemos ayuno de abstinencia de la carne, no dándoles los apetitos y los deseos que busca, estamos limpiando nuestro templo de la levadura que representa el pecado. 2. Bikurim es dar todos los buenos frutos que adquirimos por medio del Espíritu. Dice nuestro Salvador que el árbol es conocido por sus frutos, por el fruto malo que da. Si da malo fruto, es desechado y es quemado al fuego. Pero el árbol bueno, que da buenos frutos, crece grande, alto, hermoso y da buenos frutos. Así tenemos que ser nosotros ejemplos. Tenemos que dar buenos frutos. Dar buenos frutos es caminar haciendo el bien. No hay más. Haciendo el bien. Sabot, Pentecostés, conocido, la fiesta de la semana, es conocido como el derramamiento del Espíritu de Santidad. ¿Se cumplió? Esto se cumplió cuando se bajó a los discípulos y cuando se bajó a las 3.000 personas que empezaron a hablar en su diferente lengua, conociendo cada uno las lenguas, los idiomas extranjeros. Es el primer don que dio el Espíritu de Santidad, dando a entender que se podía, que era el don para poder predicar la palabra a las naciones. El don famoso llamado de lengua, que muchos tuercen la escritura para decir que es un don especial, que es un don celestial. Sin embargo, se está tratando de poder entender los idiomas para poder repartir a las naciones. Hoy por las redes sociales tenemos un acceso fácil para poder traducir, para poder predicar en diferentes lugares. Yahweh está usando las redes sociales, que es maligna también. ¿Por qué? Porque también estamos infectados por muchas cosas. El enemigo está usando las redes sociales para muchas cosas malas. Sin embargo, nuestro Padre Celestial está usando grandísimamente las redes sociales para poder llevar la palabra a todas las naciones. Es el cumplimiento más grande que dijo Yahushua antes de que venga el fin. Se llevará la palabra a todo el mundo y luego vendrá el fin. Y es lo que está sucediendo hoy. Así que tenemos que aprovecharlo al máximo antes de que la puerta de compasión se cierre, porque queda poco tiempo queda. Estamos ahora en Yom Teruah, que es el toque de la trompeta. ¿Por qué? Se trata de alertar, de llevar el mensaje, pregonar el mensaje a las naciones, pero al mismo tiempo se trata de estar alerta, velando ante la pronta venida de nuestro Salvador, que es el juicio que va a traer sobre las naciones. Ese es verdaderamente la fiesta de la trompeta. El juicio que viene sobre las naciones cuando venga en su segunda venida nuestro Salvador.
Yom Kippur, el día del perdón, del arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos genuinamente de corazón contrito y humillado, lo hacemos una sola vez al año, cada vez que pecamos voluntaria o involuntariamente, porque puede suceder que a veces voluntariamente pecamos y a veces involuntariamente porque pasa de golpe, o a veces voluntariamente porque la carne es así, pero demostramos de verdad nuestro arrepentimiento genuino. Entonces vamos y hacemos arrepentimiento, nos arrepentimos, pedimos perdón, pero no volvemos a pecar, no volvemos a hacerlo, por supuesto que no. Eso se trata de un Kippur, hacerlo espiritualmente todos los días. Tenemos la fiesta de las cabañas, esto se hará en el milenio, por supuesto que sí, pero lo estamos haciendo ahora, sí, ahora también. Somos una morada terrenal donde mora el Espíritu de Santidad y estamos unánime en el mismo sentir, estamos morando en el mismo sentir, estamos haciendo moradas juntos como hermanos. Por eso es importante congregarnos. Congregar no es reunirnos en el mismo sentir, no importa el lugar, ni cuánta distancia hay, sino estar unidos en el mismo sentir, en el mismo espíritu, escuchando el mensaje y soltándonos los unos a los otros. Pero también representa el milenio, que dice Yahushua que hará moradas. Es necesario que me vaya, dice, porque tengo que preparar la morada en la casa de mi padre. Muchas moradas hay, y si no me voy, no puedo ir a preparar, porque a donde yo voy, ustedes también irán, dice a sus discípulos. Entonces, en el milenio van a ser instruidos también aquellos que mueren aceptando a Yahushua, pero que no conocieron a Yahushua, no tuvieron tiempo. Por eso es necesario que hoy se arrepientan de todo corazón y se entreguen. Por eso la puerta de compasión todavía está abierta, está esperando por ti, está esperando a que te arrepientas y suelte los deseos de la carne que te lleva a la perdición y que decidas caminar conforme a las enseñanzas de Yahweh, a través de la fe, la justicia y el amor. Entonces serás instruido en el milenio. ¿Por qué? Porque aceptaste a Yahushua, recibiste su espíritu. No llegaste a tiempo para ser instruido, pero el milenio es justamente para eso, para ser instruido. Aquellos que por último aceptaron a Yahushua, para que lo que no se marcaron con la marca de la bestia, lo que no aceptaron a la bestia, esa bestia que está por subir, que ya está siendo preparada, que ya sabemos quién es, que lo están disfrazando como una inteligencia artificial, pero que por esto no me censuren, que le ponen el nombre de nuestro creador, ya, que le están dando voz, que le están dando imagen por medio del proyecto azul, Blue Beam, no digo más, y que la gente está siendo fusionada, que fueron fusionadas por medio del pichazo, híbridos, la cuarta revolución industrial. Si hablo más, este video no se sube. Hay que tener discernimiento y conocer los tiempos, hermanos, porque todo esto se acaba. Estamos en tiempos finales y no tenemos que perder más tiempo. Entrégate a Yahushua y recibe de su espíritu la fuente de agua viva que salta para vida eterna.